Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 8. Desde ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, del versículo 12 voy a leer. Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. De primero he leído un versículo. Entonces, cuando Abraham tenía la fe para ser justificado delante de Dios, en aquel entonces él era incircunciso o era circunciso. En este momento está hablando el tema de eso, porque si hubiera sido circunciso, eso es como antepasado de los israelitas. Pero si hubiera sido incircunciso en aquel entonces, será como antepasados de todas las naciones. Es decir, que tenía relación con los gentiles y nosotros también. Por eso voluntariamente está hablando. ¿Cuándo Abraham podía obtener la justicia de Dios? Antes de llegar 99 años, porque en el tiempo que él tenía 99 años, Dios apareció a Abraham y Sara, dijo que el próximo año tendrá su hijo, se llamará Isaac. En aquel entonces Abraham y Sara al principio no querían aceptar la palabra de Dios. Pero según Romanos capítulo 4 está hablando así. El versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó de la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, en este capítulo 4 de Romanos, 2 veces que Dios había contado de la fe de Abraham, así estaba apareciendo. Uno es, como dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya, hay diferencia de tiempo de lo que había sido justificado por la fe, lo que está apareciendo
el versículo 3. Eso es lo que está saliendo como en Génesis capítulo 15. Pero cuando apareció nuestro Dios para dar su hijo Isaac, estaba saliendo Génesis capítulo 17. Significa que hay diferencia de tiempo. Por eso, voluntariamente, el apóstol Pablo estaba hablando. Dos cosas son diferentes. Uno es, antes de nacer Isaac, él obtuvo la fe para adquirir la justicia de Dios por fe. En aquel entonces no era circunciso, sino que era incircunciso. ¿Para qué? Para que él fuera como padre de la fe de todas las naciones. Significa que entre nosotros hemos recibido circuncisión por la tradición de Israel. Para ser circunciso, entonces, después de nacer, pasando de 8 días, tiene que ser circunciso. Pero entre los latinoamericanos, chilenos, coreanos, no van a cumplir esta tradición de Israel. Por eso nosotros aparentemente no tenemos nada de la relación con Abraham. Pero nosotros tenemos la relación con Abraham porque Dios voluntariamente había dado la bendición a Abraham. ¿Para qué? Para que él tuviera la fe. Él, ¿cómo podía tener la fe? ¿Por sí mismo va a producir la fe en su corazón? No es así. Sí o sí tiene que tener algo de testimonio de Dios. Busquemos para ajustar en esta palabra Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así dice. Entonces, cuando apareció nuestro Dios a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15, en aquel entonces utilizó esta frase como dice, tu simiente. No estaba diciendo que tus simientes. Significa que singular se refiere a Jesucristo. Ya Dios es todopoderoso. Según nuestro pensamiento, ¿no? Antes de nacer Jesucristo, ¿cómo podía saber acerca de la vida de Jesucristo una persona que vivía en el tiempo de Antiguo Testamento? Así nosotros tenemos pensamientos y conocimientos. Porque antes de nacer Jesucristo, ¿cómo podía creer que Jesucristo existe? Si no hubiera sabido ninguna persona en el tiempo Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo iba a recibir la salvación? Ellos, ¿con qué manera podían recibir la salvación? Por eso mucha gente está teniendo duda. Antes de existir mandamiento de Dios, como Abraham, como Noé, como Abel,
ellos cómo podían recibir la salvación. Pero la verdad que Dios nunca había dado otro nombre para recibir la salvación fuera de nombre Jesús. Por eso nosotros podemos comparar de una palabra del libro de Antiguo Testamento, se llama Isaías capítulo 53. El libro de Isaías capítulo 53, el versículo 5, voy a leer. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya sabe que nosotros cuando leemos Hechos capítulo 8, estaba apareciendo un hombre, eunuco. Eunuco que era de Etiopía, por medio de reina reina Candacia de Etiopía. Él tenía gran poder para adorar al Señor. Por eso el eunuco visitó a la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces, él no podía ingresar en el templo de Dios. ¿Por qué? En el templo de Dios hay patio para los gentiles. También hay patio de los judíos. También para ingresar en el edificio solamente entre los levitas, también sacerdotes. Por eso hay pared. Es decir, que entre los gentiles no puede adorar al Señor ingresando en el templo. Entonces imagínense, ¿no? Por medio de carros de caballo estaba llegando de Etiopía hacia Jerusalén, creo que llevando muchos días. No sé muy bien, como 20 días o 30 días. Con mucha dificultad estaba llegando. Por eso él podría comprar un rollo de libro, se llama Isaías. Cuando él regresó de Jerusalén a Etiopía, estaba sentado en el carro de caballo y luego él estaba leyendo desde capítulo 1 de Isaías hasta 53. En aquel entonces justamente el Espíritu Santo del Señor le mostró ante diácono Felipe y para que llegara a desierto. Mientras tanto que él estaba predicando el evangelio, entonces él cómo podía llegar al desierto, porque en el desierto no hay la gente. Pero Dios sabía que claramente estaba llegando ese carro que estaba montado hacia rumbo de un lugar de desierto, y luego también Felipe al llegar en ese punto entre dos se encontraron. Y luego él estaba parado de pie, diácono Felipe. Mientras tanto que él estaba escuchando con gran voz, ese eunuco estaba leyendo esta palabra, Isaías capítulo 53. Y luego diácono Felipe le preguntó: Señor, ¿entiende lo que está leyendo?
Él le respondió, sin tener la guía que me explica cómo yo puedo comprender. Eso es muy curioso, ¿no? Porque teniendo el mismo libro, pero uno no podía comprender. Porque sí o sí tenía que tener una persona que explica. Pues tomando junto en el carro, montando en el carro y luego, mientras tanto que estaba viajando, empezó a explicar el Evangelio. Acá está saliendo esta persona que fue molido, fue pegado. También Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego él fue asesinado. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Por eso, mientras tanto que Felipe estaba explicando acerca de la muerte de Jesucristo, acerca de la obra de Jesucristo que quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados. Ese eunuco estaba diciendo, allá está agua. ¿Quién me impide para recibir el bautismo? Así dice. Significa que en su corazón ya llegó la fe de que Jesucristo es mi Salvador. También Jesucristo al morirse ya limpió todos mis pecados. Así tenía la fe en el corazón de ¿quién? Eunuco. Fue recibido la salvación por la explicación de diácono Felipe. Vamos a seguir un poco más. Isaías capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿No es curioso? Es que toda la palabra, aunque no apareció nada de nombre de Jesús, pero está explicando como tiempo pasado, como si fuera que había muerto, había pasado de la vida de Jesucristo. Este libro fue escrito por medio del profeta Isaías. Esta persona vivía 700 años antes de Cristo, más o menos. Imagínense cómo podía escribir acerca de una persona que va a pasar 700 años y luego iba a nacer, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser pegado, iba a recibir juicio por medio de Poncio Pilato y luego iba a morir en la cruz. Las cosas que iban a pasar futuro, más o menos 700 años. Pero el que estaba escribiendo esta palabra, como profeta Isaías, él estaba escribiendo como si fuera que ya había muerto Jesucristo. Por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, ¿cómo nosotros podemos explicar esta cosa? Eso es el mundo de Dios. Por eso Dios
ayer, hoy, mañana, existe para siempre. Desde principio hasta fin. Alfa y la omega. Principio, el fin. Primero y último. Jesucristo y Dios son igual, nuestro Dios. Por eso Dios sabía muy bien que iba a nacer como ser humano, iba a cargar el pecado del mundo, iba a morir en la cruz para terminar el pecado del mundo. Por eso Jehová le cargó de todos nuestros pecados. Misma manera, Dios manifestó ante Abraham. Abraham, vea, ahora su vida no tiene nada de hijo. ¿Es cierto? Sí. Pero voy a hacer una cosa grande. A través de Isaac iba a crecer número y luego iba a formar un país. Ese es el proyecto de Dios. Por eso Dios utilizó a José para que fuera el gobernador de Egipto. En esa época Dios permitió hambre para que 70 personas de la familia de Jacob se mudó de Canaán hacia Egipto. Luego, pasando 430 años, nació Moisés. A través de Moisés rescató a los israelitas. Luego se quedaba durante 40 años en el desierto y luego a través de Josué Dios permitió para luchar, hacer guerra contra los pueblos de la tierra de Canaán y luego formó el país. Por medio de Salomón construyó el templo de Dios. Significa que Dios tenía plan para enviar su Hijo amado. Por medio de Jesucristo iba a salvar a todos los hombres del mundo, incluye nosotros también. Por eso Abraham, cuando era incircunciso, antes de ser circunciso, él podía obtener esa fe. Creyó a Dios. ¿Qué es lo que creyó? Jesucristo. Isaías, él vio visión de la muerte de Jesucristo como 700 años antes de Cristo, pero Abraham, él vio Jesucristo 2000 años antes de Cristo. Nosotros estamos creyendo Jesucristo después de pasar 2000 años de Jesucristo. En total, hay diferencia de año desde Abraham hasta nosotros, más o menos 4000 años. Pero la fe, no hay diferencia. ¿Es milagro de Dios o no? Porque esa es la promesa de Dios que estableció en el cielo. Para siempre permanezca esta promesa. Porque en la época de Abraham nunca existía la ley de Dios ni mandamiento de Dios, pero él podía ser justificado. Eso es lo que está explicando Romanos, Gálatas. Es decir, que apóstol Pablo, él aprendió el evangelio por medio de Jesucristo. Veamos, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, él estaba testificando, dice que el versículo 11,
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Significa que apóstol Pablo, él escribió muchos libros de Nuevo Testamento, casi la mayoría de los libros, fuera de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, pero desde Romanos estaba escribiendo mucha carta. Pero leyendo en el libro de Romanos, Gálatas, Corintios, sale el Evangelio. Él dice que él nunca aprendió el Evangelio por los hombres, sino que por la revelación de Jesucristo. Por eso nosotros podemos descubrir que por medio de Gálatas capítulo 3, el versículo 16, dice que en el tiempo de Abraham, Dios mostró a Abraham, a Jesucristo, a través de esta palabra, tu simiente, tu descendiente. Se refiere a Jesucristo. ¿Quién estaba explicando? Apóstol Pablo, pero no por sí mismo, sino que por la revelación de Jesucristo que le dio en su corazón el Espíritu Santo del Señor, le enseñó. Abraham, ¿cómo podía ser justificado? Ya, nosotros creemos que Abraham, ¿dónde está? Creemos que él está en el cielo. Nadie está negándose que Abraham está en el infierno. ¿Es cierto o no? ¿Dónde está Abraham? Todo el mundo dice que Abraham está en el cielo. En el cielo, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? El pecador se va al infierno, aunque alguno dice que en el medio, antes de venir Jesús, no importa eso. No tenemos que tocar el tema de eso. Por fin, destino hacia rumbo el infierno, hacia rumbo el reino de Dios. Uno de los dos, nada más, no hay otro. Abraham está en el cielo porque en su vida podía tener 3 veces de darse cuenta de su fe, como su fe fue contada por justicia. Ahora estoy hablando 2 tipos de justicia. Uno es Génesis capítulo 15, sale, Abraham creyó a Dios, su fe fue contada por justicia. Eso es la salvación, para renacer, como había nacido como pecador y luego por la fe él podía ser justo. Eso es renacimiento. Pero Génesis capítulo 17, Dios le mostró una palabra, dice que próximo año va a tener, su hijo se llamará Isaac. Por eso no debilitó su fe, él creyó esperanza contra esperanza. Significa que su situación no era posibilidad de tener hijo. Él estaba siendo embebecido, que tenía casi 100 años. También su esposa, 90 años. Además, su esposa Sara, desde el principio era estéril. Por eso, no podía obtener nada de hijo, pero por la fe, él podía obtener su hijo Isaac. Por eso, hay diferente clase de fe estaba teniendo Abraham. Número 1, para ser salvo. Número 2, para obtener el hijo por la promesa del Señor. Es decir, que Dios está enseñando 2 cosas. Uno es para ser justo. Y segundo, el justo vivirá por la fe. La fe, es decir, que
nosotros no podemos alcanzar estas cosas, pero por la palabra de Dios, por Él, como por apoyo de Dios, nosotros podemos hacer algo grande que Dios manifiesta. También nosotros podemos descubrir una cosa más. ¿Saben el libro de Santiago, capítulo 2? Veamos. Santiago, capítulo 2. El versículo 21. Leo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. También dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ya, ahora es muy importante de nuestra vida. Después de pasar un curso, como lo que está hablando Génesis capítulo 15, Abraham creyó a Dios, su fe fue contada por justicia, ya había justificado, sido salvo. Génesis capítulo 17, estaba hablando que Dios iba a dar su hijo. ¿Cree o no cree? Sí, Señor, yo creo, aunque nuestra situación y el ambiente es imposible, pero yo creo. Por eso por fin obtuvo su hijo. Génesis capítulo 22. Un día Dios le mandó a Abraham para que llevara a su hijo Isaac para que hiciera holocausto. ¿Sabe qué holocausto? ¿Cómo hace? Una ofrenda terrible, ¿no? Porque holocausto no tiene que hacer con la gente, sino que con la oveja, animales, porque cortando la cabeza, quitando piel y cortando de brazo todo y luego sacando todo y intestino y quemando todo. ¡Wow! Pero Abraham obedeció. Aunque Dios preparó otro animal en vez de Isaac, iba a hacer holocausto. Por eso, según esta palabra, dice que por su obra el fue contada por justicia. Yo digo que cuando nosotros pasamos primer paso, que nosotros fuimos justificados, en aquel entonces ya está iniciando como por fe podemos ser justos, para fe, para avanzar una fe más. Por ejemplo, entre muchos pastores, si Dios les da promesa un día, Pastor Juan Harim de Ecuador, aunque hoy en día está viviendo en Manta, pero le mando, vaya a Chile, Santiago, para ser misionero de Chile, predicando el Evangelio. En aquel entonces, ¿cómo va a decir? Como, Señor, yo no conozco Chile. ¿Cómo yo puedo predicar sin saber nada? No se preocupe, voy a estar contigo. En aquel entonces, si acepta la promesa del Señor, ya será cambiado su vida. Por ejemplo,
cuando yo recibí la salvación en el año 1990. Un día, pasando 3 días después de escuchar el Evangelio, yo estaba sintiendo que yo no tengo pecado, yo soy justo. Dios me salvó. Pero pasando 3 días, estaba participando en el culto de miércoles con el pastor Oxupa, que es fundador de nuestra misión. Después de terminar predicación, pastor Oxupa se me acercó. Imagínense, recién estoy encontrando la misión Buenas Nuevas cuando tenía 24 años. Pastor Oxupa me presentó así: hermano Kim, yo espero que usted viva con el Evangelio, llevando el Evangelio a África o Sudamérica. Porque hoy en día no mucha gente está predicando el Evangelio. Yo quiero que usted viva por el Evangelio. Es una palabra muy corta, solamente 5 minutos, así podía tener comunión. Pero mientras tanto que yo estaba regresando a mi casa de la iglesia, montado de motor, porque funcionaba o manejaba mi motor. En aquel entonces, de mi corazón se levantaba una pregunta: ¿quién me salvó? ¿Ser humano me salvó? No, Dios me salvó. Dios me rescató. Entonces, lo que estoy escuchando de esta palabra, ¿de quién será? Eso es la palabra de Dios. A través del siervo de Dios me dice que yo viva por el Evangelio. Aunque yo no sabía nada de predicar el Evangelio, tampoco sabía sobre la Biblia, pero esta palabra, como si fuera una promesa, impactó en mi corazón. El mismo año, 1990, yo podía ingresar en el seminario para aprender la palabra de Dios. Dios me dio la oportunidad para aprender la palabra de Dios a través de Pastor Oxupa. También pasando 3 años, me casé con mi esposa, la que está viviendo en Santiago de Chile, ahora está. Y luego, pasando tiempo, después de ser pastor de una ciudad, Yangsan, también Dongincheon, 1997 me envió a Jamaica para ser como misionero. Y luego, desde 1998, me envió a La Paz de Bolivia. 1999 me envió para iniciar en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia durante 2 años. Y luego 2001 me envió a Asunción de Paraguay. Me envió 2009 a San José de Costa Rica. Dios me envió otra vez 2014 a Santiago de Chile. Estoy viviendo más de 6 años y medio. Entonces, pensando esto, que yo no tenía nada de capacidad de iniciar como misionero enseñando la palabra de Dios, pero Dios me dio una oportunidad de aprender el idioma español. También hace 1 año y medio yo estaba iniciando la escuela de teología, y luego hoy en día muchos pastores del mundo están contactando con nosotros. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Es decir que teniendo la fe avanza poco a poco, poco a poco. Yo creo que Dios va a trabajar en sus vidas, en sus corazones. Aunque ahora solamente está pastoreando en su hogar, como en una iglesia. Pero sí puede aprender estas palabras, enseñando como la palabra de Dios, así como yo. Ustedes más tarde podrán ser como profesores de la escuela
de teología y luego podrá obtener muchos frutos a través de la predicación de ustedes. Eso es claro. Significa que Dios estaba utilizando la vida de Abraham. De primero, le entregó la fe para ser justo. Número 2, Dios estaba preparando su hijo. Por eso esperaba hasta que tuviera 99 años. Le entregó Isaac. Y luego Dios preparaba el tiempo para que Abraham pudiera dar ofrenda a su hijo amado Isaac. Dios confirmó, tú eres justo. No solamente la fe, sino también por su obra también. Confirmó de lo que había adquirido la fe por la fe. Por su obra podía mostrar exactamente de la respuesta. Pues alguien puede decir, pastor, cuando nosotros no tenemos pecado ya tenemos que cometer o ¿cómo andamos? Esa es como una palabra fuera de la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Pregunte al apóstol Pablo. Él estaba cumpliendo mandamientos de Dios. No, él estaba luchando contra la ley, contra los que estaban guardando mandamientos de Dios, contra la gente que querían cumplir tradición de Judea, como haciendo circuncisión. Él estaba peleando, porque nosotros somos libres de la ley y del pecado. Solamente tenemos que luchar por la fe, por recibir la guía del Espíritu Santo del Señor, poco a poco marchando, predicando el Evangelio. El Evangelio no es que cumplimiento de mandamiento, sino que el Evangelio andando por el amor de nuestro Señor Jesucristo, sintiendo como deudor del amor de Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros somos deudores de nuestro Señor Jesucristo. Amén.